Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar resolviendo este circuito en el cual vamos a encontrar la corriente en el dominio del tiempo y x de t. Antes de comenzar el video te quiero pedir el favor, si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a convertir esta fuente senoidal a coseno. Y lo que debemos hacer es restar este ángulo aquí, le vamos a restar 90 grados. Así que vamos a pasar esta fuente a coseno, colocamos el voltaje en el dominio del tiempo, Vs de t, que es la fuente de voltaje. De seguido colocamos coseno, abrimos paréntesis, colocamos la frecuencia angular, 100t, menos 40, y a eso le vamos a restar 90, y eso nos va a dar un resultado de 130 grados. Cerramos paréntesis, y este sería el voltaje de la fuente. Como segundo paso vamos a encontrar las impedancias de cada uno de los elementos. Vamos a comenzar con este inductor. Para encontrar la impedancia del inductor vamos a representarla de esta manera, que va a ser JW multiplicado por el valor del inductor. Colocamos igual a J, aquí colocamos W, que vendría siendo 100, y el valor de la inductancia, que es 0.2. Ahora resolvemos esta operación. Esta operación nos va a dar un resultado de 20 imaginario. Y la unidad va a ser ohms. Luego vamos a encontrar la impedancia de este capacitor. Vamos a representarlo de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 1 sobre JW por el valor del capacitor. Esto lo igualamos. Va a ser 1 sobre JW, que es la frecuencia angular, que es 100. Y eso va a estar multiplicado por el valor del capacitor, que es 5 milifaradios, que sería por 10 a la menos 3. Cerramos paréntesis. Y aquí vamos a hacer uso de nuestra calculadora, ya que estamos trabajando con números complejos. Colocamos operación de fracción, 1 en el numerador, en el denominador vamos a tener 100 multiplicado por 0.5 por 10 a la menos 3. Y acá vamos a colocar la i de imaginario. Esto va a ser igual a menos 20i. Colocamos menos 20 imaginario, la unidad ohms, y la impedancia de la resistencia va a ser ese mismo valor que presenta. Ahora vamos a construir todo el circuito de impedancias. Y esta fuente de voltaje vamos a representarla de modo fasor. Colocamos el valor de la fuente, que es 20, y colocamos su ángulo, que es menos 130 grados. De seguido, colocamos la impedancia de la resistencia, que es 10 ohms, y acá colocamos la impedancia de este inductor, que va a ser J20. La unidad ohms, continuamos acá con la impedancia de esta resistencia, que es 30, y de seguido acá continuamos con la impedancia de este capacitor, que es menos 20i. Colocamos la unidad, vamos a aterrizar el circuito. Bien, ya tenemos el circuito de impedancias. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a encontrar la corriente IX. Para encontrar esta corriente IX tenemos varios métodos. Podemos hacer un método de reducción de resistencias para luego aplicar divisor de voltaje. Podemos aplicar el método de mallas o análisis de nodos. Para este caso vamos a aplicar reducción de resistencia, ya que es un circuito relativamente sencillo de reducir. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reducir estas dos impedancias en una sola, ya que se encuentran en serie. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar la parte real y su parte imaginaria. Entonces, continuamos acá, colocamos una impedancia, que es el resultado de la suma de aquellas dos, colocamos 30 menos 20 imaginario. Y la unidad de esto va a ser ohms. Bien, ya tenemos un circuito mucho más sencillo. Ahora tenemos estas dos impedancias que se encuentran en paralelo. Entonces, para reducir aquellas impedancias que se encuentran en paralelo, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos 20 imaginario, que va a estar en paralelo con 30 menos 20 imaginario.
Y acá vamos a utilizar la calculadora. Acá vamos a colocar la fracción. Y en el numerador vamos a colocar la multiplicación de ambas impedancias. Sería 20i multiplicado por 30 menos 20i. Cerramos paréntesis. Y ahora acá en el denominador vamos a colocar 20i más 30 menos 20i. Y cerramos paréntesis. Ahora colocamos igual y tenemos el siguiente resultado. Y esto vamos a expresarlo de manera decimal. Y ahora vamos a volver a dibujar el circuito. En este caso, la reducción de estas dos resistencias nos va a dar una sola. Así que acá vamos a colocar el valor de la reducción de estas dos resistencias que nos dio 13.33 más 20 imaginario. Y la unidad de esto va a ser ohms. Acá abrimos y cerramos paréntesis. Bien, ahora aquí ya tenemos un circuito mucho más sencillo de resolver. Tenemos un circuito totalmente en serie. Entonces, para encontrar el valor de esta corriente IX, vamos a aplicar un método que se conoce como divisor de voltaje. Acá antes de esto vamos a colocar el resultado de estas dos resistencias en paralelo, que nos dio un valor de 13.33 más 20 imaginario. Entonces, como habíamos dicho, vamos a aplicar el método divisor de voltaje. Y vamos a encontrar el voltaje que se encuentra en esta resistencia. Vamos a colocar más, menos, y este voltaje vamos a llamarlo VB. Y vamos a proceder a encontrar el valor de VB. Igualamos, colocamos en el numerador la fuente de voltaje, que es en este caso 20 con un ángulo de 130 grados. Y eso lo vamos a multiplicar por la resistencia que queremos conocer su voltaje. En este caso va a ser 13.33 más 20 imaginario. Acá cerramos paréntesis y en el denominador vamos a colocar la suma de las impedancias del circuito. Acá colocamos 10 más 13.33 más 20 imaginario. Acá abrimos y cerramos paréntesis. Para resolver esta operación vamos a utilizar la calculadora. Colocamos fracción, abrimos paréntesis, colocamos 20, que va a tener un ángulo de menos 130. Cerramos paréntesis, volvemos a abrir paréntesis, colocamos 13.33 más 20i, cerramos paréntesis y ahora en el denominador vamos a colocar la siguiente suma de valores. Colocamos 10 más 13.33 más 20i. Volvemos a cerrar el paréntesis, colocamos igual y esto vamos a expresarlo en forma polar. Colocamos Shift, Complex y elegimos la opción número 3. Colocamos igual y nos va a dar el siguiente resultado. Vamos a expresarlo haciéndolo clic acá y acá lo estamos viendo de manera completa. Y la unidad de esto va a ser voltios. Bien, este sería el valor de VB. Bien, y ese voltaje VB que acabamos de encontrar va a ser el voltaje que va a estar aquí en este circuito. Acá vamos a colocar VB. Si nos damos cuenta, VB va a ser el voltaje en el nodo del circuito. Lo que quiere decir que podemos encontrar ya fácilmente el valor de la corriente IX, ya que en este punto tenemos el voltaje del nodo y en este punto tenemos el voltaje de tierra, que es 0. Podemos determinar el valor de la corriente IX de la siguiente manera. Y mediante la ley de Ohm sabemos que voltaje va a ser igual a I por la impedancia. Y el voltaje va a ser el valor que acabamos de obtener del nodo. En este caso es 15.64 con un ángulo de menos 114.3 grados. Colocamos igual. Ahora la impedancia del circuito va a ser la siguiente. Va a ser la suma de la impedancia de esta resistencia, que es 30, más el valor de la impedancia del capacitor. Cerramos paréntesis. Ahora utilizamos nuestra calculadora. Colocamos fracción. En el numerador vamos a colocar 15.64 con un ángulo de
menos 114.3, cerramos paréntesis, y en el denominador vamos a colocar 30 menos 20i. Y volvemos a cerrar paréntesis, colocamos igual, y esto lo vamos a expresar de manera polar, colocamos igual, y nos da el siguiente resultado. Entonces, este resultado vamos a colocarlo acá, que es 0.434 con un ángulo de menos 80.61. Pero el problema nos pide expresar esto en el dominio del tiempo. Entonces, por lo tanto, y x de t va a ser igual a 0.434 coseno, abrimos paréntesis, colocamos la frecuencia angular que es 100 t y colocamos el valor del ángulo que es menos 80.61 grados. Cerramos paréntesis. Y esto, la unidad va a ser amperios. Bien, y esta sería la respuesta de y x de t del circuito. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal. Además, si hubo algún procedimiento que no se haya entendido bien, con gusto puedes escribirlo en la caja de comentarios. Así que sin más nada que agregar, te invito a estar pendiente al próximo video. Chao.